Hola a todos, los límites nos cuidan, eso lo sabemos y lo sentimos en las relaciones con los demás, ¿no? Hace poquito os subí un fragmento de uno de los libros que a mí me interesan, ¿vale? Que es relacionado con nuestras temáticas habituales sobre el bienestar, sobre la salud, tanto física como mental. Y era este libro que hablaba de formas de poner límites, ¿no? Y de para qué servían los límites. Entonces estoy súper contenta porque hoy tenemos a la autora de este libro. Ella es psicóloga y es neuropsicóloga y ha escrito este libro tan maravilloso que además me encanta la portada que se llama Cómo mandar a la mierda de forma educada. Entonces tenemos aquí hoy a Alba Cardala. Hola Alba. Gracias. Hola María, ¿qué tal? Muchas gracias a ti por invitarme. Muy bien, bueno, te quería preguntar, ahora has estado de viaje, ¿cómo han ido las vacaciones? Pues han ido estupendamente, las necesitaba mucho, que había mucho tiempo que no me daba unas vacaciones. Qué bien, qué bien. Y estuve mirando también que este libro, ¿no? Y tu trabajo como psicóloga está muy relacionado también con tus viajes, ¿no? Como que fue como un cambio, ¿no? En tu vida, lo de empezar a viajar y trabajar desde ese lugar, más libre, ¿no? Sí, mucho más libre. Sí, fue un punto de inflexión porque yo ya, bueno, tenía como estas dos pasiones, ¿no? La de viajar o mi vida nómada y la psicología, que siempre me ha apasionado, pero antes de la pandemia o hacía una o hacía la otra, pero las dos a la vez no podía hacerlas. Y mira que estuve también mucho tiempo buscando la manera de ver de qué forma podía hacerlo y tal, pero no daba con la manera hasta que a raíz de la pandemia que se empezó a informatizar todo y empezamos a hacer todas las cosas de forma telemática, dije, ostras, quizá esta es la manera de hacerlo, ¿no? Y entonces a partir de ahí sí que empecé a hacer sesiones por internet de forma telemática y a poder viajar a la vez. Y para mí ha sido pues el sumum de mi carrera personal y profesional. Qué bien. Así que tú haces las consultas a través de Internet, el 100% de ellas o... No, ahora que llevo un tiempo en Barcelona, desde que publiqué el libro y pienso estar un tiempecito más, estoy como en una especie de parón de mi vida nómada, más o menos, que igual siempre que puedo me escapo y viajo, pero vamos, que ahora mismo sí estoy un poco asentada en Barcelona, estoy haciendo Vale, consultas también presenciales, pero la vale, gran mayoría sí que son online. qué bien, vale, genial. Muy bien, y qué te motivó a escribir este libro? Pues me motivó en buena parte mi experiencia en los viajes porque sentía que había muchas ocasiones en las que me encontraba, bueno, yo iba viajando sola y me encontraba en situaciones donde era imprescindible poner límites a, a personas, ¿no? En ciertas circunstancias en las que me encontraba y necesitaba ponerlos de una forma muy firme, muy clara, pero a la vez sin molestar al otro, ¿no? Entonces ahí se empezó me empecé a dar cuenta de que había un punto de equilibrio al que se tenía que llegar a través de la comunicación, de una comunicación asertiva, pero muy firme también, que era necesario para poder establecer límites de forma pues muy clara, pero también saliendo airosa de la situación, ¿no? Y a partir de ahí empecé como a fijarme de qué manera poder hacerlo debido pues a esta necesidad que tenía en ese momento para poder viajar segura, pero también me di cuenta de que esto en consulta era algo recurrente que le pasaba a muchos de mis pacientes, ¿no? A la hora de tener que establecer límites con parejas, con amigos, con familiares, era algo con lo que tenían bastantes dificultades. Entonces vi que era una problemática muy extendida que nos pasaba a muchísimas personas y que necesitaba de una respuesta, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé como a elaborarlo, a bajarlo todo a tierra y a escribir pues maneras asertivas, esos estilos de comunicación, no solamente verbal, sino también no verbal, y de qué maneras pues eran las mejores fórmulas, dijéramos,
para poder expresar lo que necesitamos expresar sin hacer daño al otro, pero de una forma clara y firme, ¿no? En tu libro hay como, me venía mientras contabas una parte, ahora exactamente no recuerdo cuál es, pero que decía que no nos enseñan a decir no, ¿no? Como que es una cosa que no sé, que quizás es algo como muy desde la infancia que ya venimos con esta dificultad, ¿no? Que es un tema que nos socializan de esta manera, ¿no? Desde la infancia puede ser. Claro, es un tema muy cultural y educativo y también depende de la crianza de cada uno, ¿no? Pero a nivel general, por lo menos en nuestra cultura, está muy instaurado el hecho de que decir no es algo malo. Ahora poco a poco va cambiando, ¿no? Pero ha estado muy instaurado de nuestra generación a las generaciones anteriores que decir no es algo que está mal. Está considerado como mal educado o como grosero. Entonces, nos enseñan que decir sí o aceptar lo que nos piden o hacer favores es lo que está bien y lo que es de ser buena persona. Y sin embargo, no nos explican que, bueno, a lo mejor cuando decimos sí a los demás también nos estamos diciendo no a nosotras mismas. Entonces, hay que buscar un equilibrio en esas en estos dos aspectos, ¿no? Tener las habilidades necesarias para, o ser flexibles lo suficiente con el resto, porque también se trata de ceder en muchas ocasiones con nuestras relaciones y con los seres que queremos, pero que eso no nos esté perjudicando personalmente a nosotros, ¿no? Y es un poco ahí donde hemos perdido el foco de muchas personas, de decir sí a todo, permitir todo por ese miedo a decir no y a ser a que no guste ese no, a que se enfaden con nosotros o a ser considerados malas personas o egoístas, y a la vez estamos como tragando muchísimas cosas que al final nos perjudican a nosotros mismos. Entonces, encontremos un equilibrio. Okay. Estaba pensando, esta parte como de ceder al final también es, claro, este equilibrio debe ser complicado, ¿no? Para muchas personas, encontrar ese punto de ser asertiva, ¿no? Pero también no pensar solo en las necesidades de uno, ¿no? Sobre todo Claro, yo me lo encuentro mucho en el tema del liderazgo, cuando con las profesoras muchas veces tengo que decir no, pero luego si es todo no, entonces eres autoritario, y si eres muy flexible luego no cumplen las... Es como complicado de encajar, ¿no? No sé, por ahí. Es complicado, pero cuando lo empiezas a visualizar, y te pongo un ejemplo. Están, hay límites que son negociables y límites que no son negociables, ¿no? Y eso depende de cada persona, no hay unos correctos y unos incorrectos, ¿no? Tú tendrás tus límites negociables y los no negociables. Vale. Por ejemplo, pues para mí, vamos a poner un ejemplo de relación de pareja. Perdón, no negociable, pues podría ser las mentiras o la agresividad o las faltas de respeto. Para mí esto no es negociable. Y luego pueden haber otras cosas que sean negociables, por ejemplo, pues la alimentación de cada uno, que a lo mejor no coincidimos. Sí, yo preferiría que mi pareja se alimentara de la misma forma que yo, pero no lo es. Bueno, esto como es negociable, no me voy a poner tan drástica como lo que es no negociable. Ya. Entonces, ser drástica o muy firme en lo que no es negociable, o sea, cuando tú tienes claro que es no negociable para ti, te mantienes firme en eso, te permite entonces ser mucho más laxa o ceder más en aquellas cosas que no son tan importantes. Y eso es lo que te permite llegar como a ese punto de equilibrio. El que tú tengas claro que no vas a permitir por ningún motivo y que otras cosas, bueno, pues mira, a veces tú, a veces yo. Mm. Genial, lo has dejado clarísimo, ¿no? Es tener esa lista de, ¿no? Visualizar. Dices en pareja, yo siempre pienso en equipos, pero es lo mismo, ¿no? Al final, estas cosas son como pilares fundamentales de esta relación o de este grupo, y luego Exacto. está lo que se puede.
Exacto, porque flexibilizar. a nivel empresarial ocurre exactamente lo mismo, ¿no? O sea, en cuanto a liderazgo, qué cosas no son, no las podemos negociar, van a ser así, y esto nos permite que hayan otras muchas cosas en las que podemos ser más flexibles. En Hmm. grupos y empresas ocurre de la misma forma. A nivel de salud mental, la asertividad o, bueno, poner límites, ahora no sé si asertividad y poner límites son 100% sinónimos, pero más o menos, ¿no? Están relacionadas. Bueno, la asertividad es una manera de poner límites. Podemos poner límites de forma impositiva o de forma muy agresiva o de forma asertiva. Vale, vale, vale. ¿Y cómo relacionas tú esta manera de poner límites asertiva con la salud mental? Claro, la forma en la que ponemos los límites tiene un efecto clarísimo, ¿no? Y importante en la salud mental, porque no es lo mismo plantear un límite y decirlo de una forma agresiva, primero, porque es posible que yo luego me sienta mal y Mm, con ese sentimiento de culpa, luego nos vayamos al otro extremo, ¿no? Digamos, bueno, no pasa nada, va, venga, y lo dejo pasar. No, ¿por qué? Por el sentimiento de culpa de haberlo dicho de mala forma, de haberlo hecho de una forma muy impositiva. ya, Puede ser que el hecho de hacerlo de una forma impositiva caiga mal a la otra persona, la forma en la que le hemos comunicado ese límite y o bien no lo respete o también se pueda poner a la defensiva, ¿no? claro, O bien solamente lo haga cuando estamos nosotros presentes, ya, porque generamos como un miedo. No le hacemos entender a la otra persona por qué es necesario poner ese límite o por qué yo necesito este aspecto, ¿no? Sino, esto es así y punto. ¿Qué va a pasar? Que cuando estemos presentes esa persona lo va a hacer, que esto pasa muchas veces en empresas, ¿no? El jefe muy impositivo dice las cosas de una manera que no acaba de interiorizarse por el equipo y entonces si está el jefe presente sí que se hace muy a rajatabla, pero en el momento en el que el jefe no está presente, esto es, como decimos aquí, campicha, ¿no? Sí, campi y pugui. Exacto. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? La asertiva, en la que hacemos que la otra persona entienda el motivo de por qué y haga que realmente el cambio sea real y sea sostenido en el tiempo, ¿no? Entonces, tiene un efecto en la salud Mm. mental importantísimo, la forma en la que decimos o en la que nos comunicamos, en este caso, los límites. Quizás también para la autoestima, ¿no? Cuando eres capaz, ¿no? De decir de una forma asertiva, lidiando con las consecuencias que igualmente va a tener, pero respetando esta necesidad tuya, pues también hay un punto que estás como protegiéndote, ¿no? Estás cuidándote y también quizás, ¿no? Para la autoestima puede ser que vaya bien o no. Sí, sí, y además cuando no sabemos poner esos límites de forma asertiva, o bien solo se nos ocurren maneras muy burdas de decirlo o un poco agresivas, y como Claro. solo se nos ocurre esa forma, nos las callamos, ¿no? No lo decimos, ¿cómo le voy a decir a esta persona esto, ¿no? Claro, pero ¿has pensado en decírselo de esta otra manera? Ya, Anda, pues no lo había pensado, suena mucho mejor, no suena tan agresivo como había pensado decirlo, ¿no? Entonces, saber comunicarte asertivamente te permite poder expresarte más, no callarte tanto. Y esto lo que hace es, primero, cuidar de tu autoestima, segundo, fortalecer también las relaciones o dejar más claro en tus relaciones qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, lo que necesitas y lo que no. Y también te permite como ir construyendo y empoderando tu identidad, ¿no? A María le gusta esto y esto no le gusta, nos lo ha dejado claro de forma muy asertiva, pero nos lo deja claro. Entonces, todo esto también va teniendo un efecto importante pues, en cómo te sientes tú contigo misma, con las relaciones, ¿no? En tu autoestima, en tu autoconcepto, en tu identidad. mm, Entonces,
por eso es tan importante aprender a hablar de forma asertiva, porque te permite al final ser tú de forma transparente y sin Ya. invadir ni atropellar a nadie. Sí, sí, tal cual. Es que el otro día estaba compartiendo, ¿no? con una persona que también lleva, bueno, lidera una residencia, ¿no? Y estábamos hablando de eso, ¿no? De que está muy bien todas las teorías del liderazgo, de gestión de equipos y tal, pero a la hora de la verdad, él me decía, no voy a decir qué residencia es, pero me decía, es como un patio de colegio, ¿no? Y al final, ¿de qué manera pones límites? Estás tocando un poco como ese rol, ser mamá o ser papá de esto no se hace y no se hace porque tal, porque cual, ¿no? Y tiene mucha complejidad, ¿no? Porque al final poner límites muchas veces requiere de una gran cantidad de empatía, porque para que la otra persona lo entienda, hay personas que les cuesta mucho entender los límites. Porque no les quizás benefician directamente, ¿no? Te lo digo por lo que tú decías ahora de que hay que explicarle a la persona asertivamente para que lo pueda entender y así no solo lo haga cuando el jefe está presente, ¿no? Pero hay veces que no lo puede entender, ¿no? Y ahí hay un problema, ¿no? Y cómo se gestiona eso cuando no lo quiere, no lo puede, porque a veces no se sabe bien si es que no lo puede entender o es que también no le da la gana, que eso puede Claro, pasar. puede pasar y pasa. Sí. Pasa. De hecho, yo he trabajado mucho tiempo también en residencias y he liderado equipo en residencias, he sido directora de residencia y gestionar equipos es muy complicado. ¿Por qué? Porque hay personas que ocurre esto, ¿no? Hay personas que entienden perfectamente y que también son empáticas y pueden comprender pues, un tema de límites y hay personas que o no lo entienden porque pues, no lo entienden por su crianza, por su cultura, X motivo, o personas que no lo quieren entender, pues porque están quemadas, porque están enfadadas con la vida y lo pagan en el trabajo, es igual, motivos X. El problema, la realidad es que al final eso se transmite y está presente y influye a la dinámica del equipo y al ambiente de trabajo laboral. Entonces, ahí es donde entramos en tener que tomar ciertas decisiones muchas veces por esta situación, igual que en las relaciones personales. Es decir, si comunicas unos límites de forma asertiva y esos límites no se respetan, un límite no es un límite si no tiene una consecuencia cuando se traspasa. ¿Vale? Entonces, los límites siempre tienen que tener una consecuencia que vayan a proporción, evidentemente, con ese traspaso de límites. Una consecuencia no tiene que tener la misma consecuencia. Oye, que me has dicho una palabra que no me gusta, ¿no? O si me agredes físicamente, por Claro, ejemplo. ya, No es ya. no es lo mismo. Entonces, los límites tienen que tener una consecuencia. En este caso que tú me estás comentando también. Y primero, siempre hay que intentar como negociar, ¿no? A ver qué es lo que ocurre aquí, por qué se está transgrediendo este límite constantemente. Pero cuando hay una negativa constante, al final hay que tomar ciertas decisiones. Total. Y, por ejemplo, ¿cuál ha sido la situación más, como que más recuerdas que tú has tenido que marcar un límite contundente, así como si lo quieres compartir o algo que puedas contar, ¿no? Sí. Pues mira, límites, un límite contundente, han ocurrido muchos, ¿no? Mm, Pero, por ejemplo, pues en relaciones cuando inicias una relación que no sabes muy bien a dónde va y llega un momento en el que tú decides que esta relación no te va a dar lo que tú necesitas o lo que tú quieres y decides comunicarle a la otra persona, mira, que has estado pensando y que prefieres que no continuar con esa relación cuando la otra persona no lo quiere entender. Y eso se convierte Uf, en incluso una violencia
Bueno, en una Sí, es una persecución, violencia, es una persecución. en persecución, en no me da la gana y te espero delante de donde Qué sé que vas a horror, estar. lo Entonces, siento. ahí es un Ya, rollo y ya. entonces ya te tienes que poner como mucho, mucho más firme. Y, incluso en ese caso no tuvo que ser, ¿no? Pero si yo hubiera tenido que ir a denunciar, pues vas a denunciar. Sí, evidentemente. Entonces, Entiendo por lo que has pasado, yo también he vivido algo así y es terrible, es terrible, horrible, es horrible. terrible. Entonces hay que ser muy firme. Hay un punto que no sé si coincides, que también es un tema. eh, es que ahora no me acuerdo cómo se llama. Una serie que están haciendo ahora en Netflix, que es como la top uno, que es de una chica, es de la España de hace muchos años, ¿no? Y que se firmaban los matrimonios incluso por poderes, o sea, la Ujú. protagonista la casan, ¿no? Como para ¿Vale? que su familia se lleve, Un negocio. es un negocio y tú vas a venir a casa pues para dar descendencia a esta casa Ujú. y a trabajar en el cuidado de la casa y procrear y ese es tu trabajo y bueno, y manos a la obra y te casas con este y ya está. Que esto era Vale. así hace 2 telediarios, ¿no? Sí, sí, tanto. Y no sé si ha quedado algo ahí de que quizás a la mujer le cuesta un poco más decir que no, pues porque no podía, ¿no? Y quizás queda esto ahí, este resquicio, y por eso quizás se dan, no sé qué casualidad que a ti te haya pasado y a mí también, ¿no? Este rechazo que me digas que no, ¿no? Quizás porque ha Ujú. quedado ahí. Yo creo que ahora no estoy 100% segura, pero creo que a mi abuela o a mi bisabuela creo que la casaron. O sea, no estamos hablando de hace miles de años, estamos No, no, hablando no de estamos hablando algo de nada. heredado reciente, ¿no? Y Ujú. Hombre, en este tema de establecer límites hay una diferencia también, ¿no? Entre hombres y mujeres, sobre todo de cómo se percibe desde fuera. Una mujer que pone límites es percibida pues, como una mujer poco agradable, como tiene una connotación a menudo negativa. Un hombre que pone límites es considerado mayoritariamente como un hombre seguro de sí mismo, que sabe que tiene las cosas claras, con poder, ¿no? Con autoridad, pero con una connotación positiva. Las mismas características en una mujer tienen una connotación negativa. Y de esto hay uh -huh, estudios que se han hecho, ¿no? Comparando los comportamientos de hombre y mujer liderando equipos o como jefes de empresas, y las mismas características en una mujer son percibidas como una jefa demasiado autoritaria, poco comprensiva, y las mismas características en un hombre son percibidas como un hombre pues con mucho liderazgo porque uh tiene las -huh. cosas muy claras y Wow. cuando dice sí es sí, cuando dice no es no y sabe cómo bueno, entonces hay esas diferencias a la hora de ser percibidos por la sociedad, ¿no? Tanto diferencias entre hombres y mujeres. Uh -huh. Es que hay, Ok. bueno, y hay muchísimas. La mujer siempre ha tenido como el rol de complacer, de servir, ¿no? De tener a la familia, pues cada uno con todo lo que necesita, los niños a las 8 de la mañana con su ropa dobladita, planchadita, bien preparada, con el desayuno ya preparado, el marido también la ropa preparada, cuando ha vuelto a la casa la comida preparada para todo el mundo. O sea, la mujer ha estado durante muchísimos años sirviendo, complaciendo. Entonces, esto también lo tenemos muy heredado. Tenemos más tendencia que los hombres en general, que también hay hombres que son también muy complacientes, pero en general la mujer tiene como esta tendencia a querer cuidar, servir y complacer más que el hombre. Entonces luego tiene más sentimiento de culpa cuando dice no. Se siente más egoísta cuando dice no, pues ahora no puedo o no me apetece hacer esto. Mm. Mm, mm. Pero no hay factores biológicos que determinen que seamos diferentes, ¿o sí? ¿Tú lo sabes No, esto? no, 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 no hay ningún factor biológico ni genético, Vale. pero al final el proceso de socialización influye. Al final somos mitad genética, mitad ambiente.
Y Vale. cuando hablo de ambiente, hablo del proceso de socialización, de la educación, etcétera, etcétera. Eso sí que va modificando, tus experiencias van modificando tu cerebro. Entonces, si parte de tu experiencia es la asignación de un rol determinado, Mm, tu cerebro también se va desarrollando de una determinada manera, ¿no? Es como, por ejemplo, las diferencias entre eh, que dicen que los hombres tienen mejor orientación espacial que las mujeres. Esto en cierta parte puede ser, es cierta, ¿vale? En términos generales, pero no porque nazcamos con diferencias genéticas, sino porque si tú a los niños en general les das unos juguetes desde pequeño que desarrollan más su capacidad visoespacial que a las mujeres, al final esa parte del cerebro, gracias a la neuroplasticidad, se desarrolla más y mejor que en otras personas que no hayan tenido ese tipo de juegos. ¿Qué vale, pasa? Que al final, cuando son adultos, sí existe una diferencia real en el cerebro del hombre respecto al cerebro de la mujer, pero no porque hayan nacido con esas diferencias, sino porque la experiencia ha ido moldeando el cerebro de unos y otros. Entonces, de ahí es verdad que el cerebro de hombre y mujer son diferentes cuando son adultos, pero no porque sean genéticamente diferentes en ese aspecto, vale. sino porque la experiencia los ha ido moldeando de diferente forma. Mm, Mm. qué interesante. Ahora había salido un estudio sobre que las mujeres también salían a cazar, que no era que se quedaban recolectando. O sea, han salido más que estudios, perdona, evidencias de los dibujos que se Ujú, encontraban, que también habían mujeres, ¿no? Que se había ujú, como quizás hay malentendido esa asignación de roles por temas biológicos, quizás ujú, porque pensamos que ya desde la evolución nuestra unos se quedaban recogiendo naranjas, los otros se iban a cazar y a lo mejor por eso somos ujú. diferentes, pero parece ser que no era al 100% así, ¿no? Que había mujeres que Claro, iban a cazar también. estoy segura. De hecho, claro, todo lo que sabemos de la prehistoria pues son conjeturas que hacemos, pero no tenemos nunca la evidencia 100%. Pero yo creo que en esa época, habiendo la necesidad que había, que no era que ibas a la nevera y la abrías y tenías comida, ¿no? No tenías tu clan al que alimentar y se tenía que hacer las mil y una para poder alimentarse todo el clan, y eso implicaba que todo humano, todo ser que pudiera salir a ayudar a traer comida saliera. No creo que Total, hubieran roles tan establecidos, tú por ser mujer te tienes... No, a lo mejor durante el tiempo de gestación y de lactancia, pues la mujer estaba más con los bebés y con los niños, pero yo creo que fuera de ese término, la mujer tenía que salir a cazar o a buscar comida igual que el hombre. sí, y por mi experiencia personal, cuando si tú oyes a un niño llorar, te aseguro que haces lo que sea para que pare, dándole comida y si no tienes, cazas el ñu con los dientes. Con lo O que sea, sea. Claro, claro. seguro Entonces, que más de una madre prehistórica salió a cazar para calmar algún llanto. segurísimo. A ver, tengo por aquí alguna preguntita que no quiero que se me cuele. Sí, esta. Las redes sociales. ¿Qué papel juegan las redes sociales en cuanto a la percepción de los límites personales? Hmm. Pues mira, esto es como muchas otras cosas, es decir, depende del uso que cada uno le dé. En redes sociales puedes encontrar perfiles de, pues como el mío, ¿no? De psicólogas o de un montón de fuentes donde puedes encontrar muchísima psicoeducación para lo que quieras. O sea, a día de hoy tienes en el bolsillo 24/7 una ventana
al mundo de la información, de sea lo que sea. Entonces, allá está, o sea, ya depende de cada uno el cómo lo utilice o si lo quiere utilizar, ¿no? Para informarse o para otros usos. Entonces, las redes sociales pueden ser muy positivas si sigues cuentas de personas que te dan una información valiosa para ti, pero también tienen la otra cara de la moneda, que es la cantidad de la presión social que eso ejerce, el hecho de que cuando tú te expones también haya muchas personas que puedan comentar o opinar sobre lo que haces, lo que dejas de hacer, sobre tu vida. Entonces eso puede tener una influencia en los límites que tú decides tener o no tener, ¿no? Por ejemplo, que puedas subir una foto eh, con X situación, no importa, o que tú expongas en redes sociales que tienes una... Imagínate, tienes pareja y tu pareja sube una foto con una amiga suya, pues con una actitud pues cariñosa, ¿no? Y la gente empieza a opinar, decir que cómo puede ser, cómo le vas a dejar que tu pareja haga eso con una amiga y encima lo exponga. No sé qué. A lo mejor algo que para ti no era ningún problema, de repente por la presión social y por las opiniones y la influencia que eso tiene, acabas enfadándote con tu pareja y diciéndole que no quieres que vuelva a ver a esa amiga. Imagínate, ¿no? Entonces, pueden tener influencia, pero esa influencia puede ser tanto positiva como negativa y eso lo marcas tú. Eso es también un límite que uno marca, pero que uno se marca a sí misma. ¿Qué expongo yo en mis redes sociales? ¿Qué permito que comenten o que no comenten? Teniendo en cuenta de qué manera a mí me influye. Hay gente que le da igual lo que digan y realmente no les influye. Y hay personas que sí que les afecta que haya mogollón de personas diciéndole si le parece bien o le parece mal lo que hagan, ¿no? Entonces, ese límite lo tiene que poner una misma, a sí misma, ¿no? Es decir, ¿para qué uso yo las redes sociales? ¿Lo quiero usar para mejorar, para empoderarme, para aprender de psicología, de nutrición, de mejorar mis relaciones, de lo que sea? ¿O si permito otro uso, o sea, si le doy otro uso, ¿no? Y permito que me influya de una manera más negativa. Vale, vale, entiendo. Porque tú tienes un perfil de Instagram bastante interesante. O sea, tienes un montón de seguidores y aparte compartes un contenido. A mí me encanta lo que vas Gracias. publicando. Es muy guay, es muy interesante. Gracias. Sí. La verdad que publico de todo porque me interesa todo del ámbito de la psicología, de la mente, del comportamiento, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es muy amplio, es muy amplio. Empecé centrándome únicamente en el temas de comunicación y asertividad. Sí que es cierto que quiero retomar un poco de nuevo, ir acotando un tema, porque si a mí me dejas barra libre de expresión, o sea, me puedo expresar de todos los temas posibles, ¿no? Entonces, no, también está bien como ir acotando y... Ya, te entiendo. A Yo ver, yo soy podría igual. estar hablando de todo, pero claro, sí me gustaría que mi cuenta tuviera como un objetivo claro o que las personas dijeran, no, mira, si tengo dudas sobre comunicación, sobre cómo mejorar las relaciones a través de la comunicación o poner límites en el ámbito laboral o personal X, pues la cuenta de Alba Cardalda habla de esto. Podéis seguirme. No, pondré debajo el link de su Instagram porque es guay, es interesante. Gracias. Vale, ¿cuál es la...? Vale, yo creo que esto ya lo has explicado, ¿no? Cuando la gente intenta poner límites y es patosa, yo qué sé, porque no decías, si se entrena a la agenda visoespacial, luego cuando eres mayor tienes la parte del cerebro desarrollada, ¿no? En los niños lo que has dicho. También cuando uno no ha puesto límites en toda su vida y empieza a poner límites, quizás empieza un poco que va cojeando, pero luego va también desarrollando habilidades. ¿Eso lo vas viendo tú en tus pacientes Sí, que sí. A ver, van...? el tema de establecer límites es un aspecto más de la conducta social
de cada uno, ¿no? La conducta social, que es una parte que principalmente, luego dentro del cerebro se relaciona todo con todo, ¿no? Pero es la zona más frontal, es donde están más localizadas esas áreas neurológicas que controlan lo que es la conducta social. ¿Qué tengo que decir en este contexto? Que todos sabemos que no vamos a tener la misma conducta o no vamos a decir lo mismo en un velatorio que en una boda, ¿no? O estando de cumpleaños con los amigos o estando en una reunión de trabajo. Todo Ya. eso que forma parte de nuestra conducta social es porque tenemos claro qué se puede decir en determinado contexto, a quién tenemos delante, qué confianza tenemos con esa persona, qué tenemos que inhibir delante de cierta persona. Entonces, cuando hablamos de establecer límites y de utilizar una comunicación asertiva, entra dentro de estas habilidades, ¿no? La empatía, el ser capaz de ver en la otra persona cómo se está sintiendo o cómo se puede sentir si yo digo algo de determinada manera. También todos sabemos que hay personas a las que le podemos decir algo muy claramente, muy llanamente, porque es una persona pues, que no se lo va a tomar mal, que no lo va a tomar a lo personal, y sabemos que hay personas que eso mismo le puede sentar como una patada en el culo, porque se lo va a tomar a pecho o se va a poner a la defensiva, le va a Ujú. sentar mal, ¿vale? Entonces, todo esto se va entrenando, es algo que se puede ir entrenando, es una habilidad, es una capacidad que podemos ir eh, ahí entra dentro la inteligencia social, ¿no? El que seamos capaces de leer gestos, de conociendo a la otra persona, saber cómo bailarle un poco con las palabras para que le llegue el mensaje sin causarle molestia o enfado, cuando se puede. Hay veces que tampoco nos tenemos que responsabilizar de la reacción que tenga la Ujú. otra persona, ¿no? Pero todo esto se va trabajando y cuando de más pequeñito lo vas aprendiendo, mejor vas desarrollando esa habilidad. Ahora bien, que no hayas puesto límites desde pequeño no significa que no puedas aprender de mayor, ¿no? Esto es como aprender un idioma, pero es verdad que puede costar más. Ahora, para eso existen como esas fórmulas, dijéramos, o acompañamiento también profesional que poco a poco te vaya guiando y te vaya llevando en un proceso en el que, bueno, pues empiezas primero siendo consciente de qué cosas te molestan o qué cosas te gustan y qué cosas no te gustan. Que hay Ujú. veces que vamos como modo automático por la vida y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? De que estamos diciendo que todo así y luego resulta que es que no Mm. llegamos a lo que tenemos que hacer, vamos estresados, vamos hasta arriba, no nos da tiempo de nada. Bueno, céntrate, prioriza, decide a qué le dices que sí y a qué le dices que no. Eso es como paso uno. Y luego la manera en la que lo decimos, pues poco a poco se va mejorando. Pero sí que hay ciertas fórmulas que si las tenemos siempre como así bien aprendidas, ¿no? Como siempre bajo la manga, es muy fácil salir de muchas situaciones utilizando siempre la misma fórmula, ¿no? Y a veces nos puede costar un poco más, pero a medida que lo vamos practicando, pues como todo nos va saliendo mucho más fácil. Mm. Además, en tu libro hay bastantes herramientas prácticas de cómo hacerlo, incluso hay frases, ¿no? Como pones como, es muy práctico, ¿no? Para quien empieza, ¿no? Para quien empieza a poner límites. Y eso es una de las cosas que me gustó, me parecía algo práctico, como para principiantes de los límites, ¿no? Para empezar a ponerlo en práctica ya, si quieres, ¿no? Y el otro día estaba viendo un documental, un TED Talk, que sugería que, bueno, a través de unos estudios se podía determinar si una persona tenía más o menos cortisol, más o menos testosterona, en función de la postura que adoptaba y también bidireccional, ¿no? O sea, como que la gente que tenía estos roles más de liderazgo, más autoritarios, tenían una testosterona más alta y un cortisol más bajo. Y lo hacían todo esto por medidas de saliva, ¿no? Y me pareció muy interesante ver cómo a través del cuerpo se puede tan científicamente y comprobadamente modificar aspectos de la mente y ya a nivel como del organismo, ¿no? A nivel hormonal, ¿no? Y sugería esta conferenciante
que pues en vez de estar redondos y encogidos con el ordenador y con el móvil todo el día mirando así con esta postura, que si tenías una reunión importante o tenías que gestionar algo importante, para bajar el estrés y tener este lugar más firme, pues que te escondieses en el baño y te expandieses durante 2 minutos a nivel postural, ¿no? Y es como no sé cómo se relaciona esto con los límites exactamente, pero bueno, si más no, me pareció muy interesante, ¿no? Claro, es que cada emoción tiene un cuerpo, dijéramos, ¿no? O una postura corporal. Y esto es bidireccional, es decir, y cuando tú estás triste, se expresa en tu cuerpo, pero la postura que tú tienes en tu cuerpo también puede hacer que te sientas quizá no triste, pero más de bajo ánimo o con un estado de ánimo mucho mejor, ¿no? Y esto de hecho es una herramienta terapéutica que utilizamos los psicólogos para muchas cosas. Entonces, eh, utilizar la postura que tú sabes, poner tu cuerpo en la postura que tú sabes que está asociado a cierto estado de ánimo o a ciertas sensaciones, es súper potente porque, por ejemplo, personas que tienen miedo a salir a hablar en público, pues esta herramienta la podemos utilizar haciendo que la persona haga unos ejercicios antes de salir al escenario que proyecten o que le hagan sentirse pues, más seguros de sí mismos y todo esto evidentemente es un juego de química dentro del cerebro, ¿no? Entonces, sabiendo qué posturas están asociadas a reducir el cortisol o a liberar adrenalina o serotonina o lo que sea que necesitemos, pues podemos utilizarlas, ¿no? Ponernos en una postura u otras y esto en nuestro día a día también. Eh, Además, no solo nos sentimos como nos movemos o en la postura corporal, sino que también transmitimos y la otredad nos percibe según esta postura y por lo tanto va a hablarnos y va a interaccionar con nosotras dependiendo de esto que nosotros también le estamos transmitiendo, ¿no? Entonces no es lo mismo sentir que alguien te habla a ti eh, eh, o sea, a ver cómo lo explico, ¿no? Cuando alguien se dirige a ti, se puede dirigir viéndote a ti como alguien, una persona insegura, frágil, súper vulnerable, con miedos, o te puede hablar a ti como dirigiéndose a alguien empoderada, carismático. Entonces, tú eso también lo percibes, cómo te está hablando la otra persona, cómo te está percibiendo la otra persona. Entonces, gusta mucho o es muy satisfactorio cuando tú sientes que la otra persona te está hablando a ti percibiéndote como alguien pues seguro de sí mismo, etcétera, ¿no? Entonces es una rueda que se va retroalimentando todo el rato. Entonces por eso la postura corporal es tan importante a la hora de interaccionar. ¿Y cómo funciona el cuerpo cuando estás poniendo un límite? ¿De qué manera se tiene que utilizar el cuerpo? Pues mira, primero, postura corporal a la hora de hablar o de transmitir límites, súper importante. Un truco muy sencillo es intentar abrir el máximo como el espacio que hay entre los dos hombros y el mentón, pero el mentón siempre recto, no por arriba, ¿vale? Porque es como que queda con mucha superioridad, sino recto. Entonces, la espalda recta y los hombros abiertos y el mentón recto, a ti te va a dar mucha seguridad. La sensación tuya es de seguridad. Y también vas a transmitir a la otra persona como cierta autoridad en positivo, ¿vale? Y entonces, cuando tú comunicas con esta postura, es más fácil que la otra persona te haga caso o le cale más porque tienes más poder, tienes como más autoridad, ¿no? A la hora de transmitirlo. Entonces, y a la hora de hablar y de transmitir límites, primordial, es difícil, ¿vale? Pero esto se puede ir entrenando, pero ser conciso. O sea, andar con rodeos y dar mil explicaciones y dar no es útil. Y aunque nos pueda parecer que es como más educado, no ayuda, no ayuda. Y de hecho transmites como más inseguridad porque estás justificándote todo el rato del por qué sí o por qué no.
Entonces, un tip es ser conciso siempre desde la educación, ¿vale? Pero ser muy concisos. Si no quieres hacer algo, si no te ha parecido bien algo, si te ha molestado algo, dilo directo. Esto es como arrancar una tirita. O sea, si la tienes que arrancar, es mejor que la arranques de un tirón que la arranques pelito a pelito porque va a ser insufrible, ¿no? Entonces, sé directo y luego ya se desarrollará una conversación a través de eso. Directo no significa ser borde ni ser mal educado, pero sí significa decir, oye, esto que has dicho antes no me ha gustado. A partir de ahí se va a desarrollar una conversación. Pero si empezamos, oye, no, que esto que has dicho antes, a lo mejor yo he pensado que, no sé, que a lo mejor ha sido porque me he levantado yo hoy con el día cruzado o porque cuando yo era pequeña mi madre me dijo una vez, no, olvídate, esto no me ha gustado. Y no pasa nada, es respetable. Igual que tú tienes que respetar si alguien te viene y te dice esto que has hecho no me ha gustado. Esa es la otra parte, ¿no? Pero conciso, postura corporal de seguridad, ser directo y conciso y educado, asertivo. Entonces, esto es un entrenamiento y esto lo podemos entrenar todos los días en nuestro día a día, incluso a la hora, quizá no tanto de expresar algo que no nos ha gustado o que no necesitamos, pero a la hora de decir un no, por ejemplo. En nuestro día a día tenemos miles de oportunidades para poder decir no, ¿no? Y que nos apetece decir no y estamos buscando ahí explicaciones, justificaciones, incluso a veces excusas y mentiras para no decir no me apetece. Entonces, busca esas oportunidades en el día a día para ir entrenándote en el poder expresarte transparentemente con lo que quieres y no quieres.